medicamentos, vacunas, alimentos envasados e incluso la calidad del agua de las playas. Quizá a primera vista pareciera que estos conceptos no tienen nada en común. Sin embargo, no es así. En alguna medida, todas pueden poner en riesgo la vida si están contaminadas, alteradas o no cumplen con las normas de calidad. En nuestro país, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS, es la autoridad encargada para garantizar el cumplimiento de las normas en esta materia. En México, la COFEPRIS existe desde principios de este siglo. 2001, 2002 y antes todo lo que regulaba medicamentos y alimentos estaba en una dirección siempre en el sector salud. La COFEPRIS, como su nombre dice, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y los riesgos sanitarios están en todos lados. Podríamos decir que es una institución de seguridad nacional, desconcentrada, es una institución científica, tecnológica, humanista, que protege a la población contra todo riesgo sanitario. Y siendo así, somos como parte del sector salud al cual pertenecemos, la primera línea de defensa contra la enfermedad. El ámbito de acción de COFEPRIS también abarca lo referente a complementos alimenticios, equipo médico e incluso sustancias químicas. Las sustancias químicas en general generan un riesgo, y más si vienen combinadas entre ellas o son utilizadas de una manera inadecuada. Nosotros hemos hecho un trabajo ya de mucho tiempo. El marco normativo nos obliga a evaluar estos productos y autorizarlos desde el punto de vista que no hagan daño a la salud. La COFEPRIS encuentra su fundamento legal en la Ley General de Salud. A la COFEPRIS, desgraciadamente, se le ha identificado con la industria farmacéutica. Es donde se dan los registros sanitarios para los medicamentos, para los materiales de curación, para los dispositivos médicos. No solamente es eso. La COFEPRIS tiene que ver con el tabaco, con el alcohol, con plaguicidas, con nutrientes vegetales, con células, con tejidos, con órganos, con la verificación de hospitales, de establecimientos, de bebidas, de alimentos procesados, obviamente de medicamentos, dispositivos y material de curación. Son 22 atribuciones que la COFEPRIS tiene. Primero sería decir es que nosotros tenemos un marco de actuación, ¿sí? Y ese marco de actuación está dado por un documento técnico de la Organización Mundial de la Salud, donde nos da los lineamientos para el manejo de riesgos en el uso de los medicamentos. Es tal el catálogo de productos y servicios que supervisa la COFEPRIS, que se estima que llegan a representar hasta 10% del Producto Interno Bruto Nacional. Vamos para ejercer estrictamente la normatividad, las buenas prácticas de manufactura en todo lo que el hombre consume. Y una vigilancia estricta y recomendaciones que están en la normatividad para proteger al hombre de riesgos sanitarios, al ciudadano, al humano de riesgos sanitarios. La COFEPRIS está integrada por una serie de comisiones y centros con responsabilidades bien definidas para vigilancia, autorización sanitaria, manejo de riesgos y un laboratorio analítico que es referencia a nivel mundial gracias a su grado de especialización y confiabilidad. Estamos conformados por una serie de comisiones, como es la Comisión de Autorización Sanitaria, la Comisión de Operación Sanitaria, la Comisión de Evidencia y de Manejo de Riesgos, nuestro laboratorio, que era el Laboratorio Nacional y ahora es el Laboratorio Analítico, por el Sistema Federal Sanitario, que es quien coordina el trabajo de todas las COEPRISes, que son similares a los nuestros en pequeño en cada una de las entidades federativas.
Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, y voy a referirlo como CAYAC, que es como muchas veces se nos conoce por las siglas, es el Laboratorio Nacional de Referencia de la Autoridad Sanitaria Mexicana. Por este laboratorio pasan a analizarse muestras de lo que todos los mexicanos a lo largo y ancho de nuestro hermoso país consumimos. Por ejemplo, las vacunas, ¿sí? Todas las vacunas que se aplican en nuestro país, tanto en sector público como en sector privado, pasan por este laboratorio. También existe la Comisión de Operación Sanitaria. Ahí se verifica la calidad y seguridad de los insumos, productos y servicios del área de la salud. En particular, Operación Sanitaria nos encargamos de la verificación, ¿sí? Todo lo que es sistema de vigilancia en todos los ámbitos de su competencia. ¿De qué estamos hablando? Insumos, productos y servicios. Todo lo que implica el área de la salud, o que pueda generar un riesgo para la salud. Tenemos un área, una dirección de dictamen sanitario, el cual, a partir de estas vigilancias o estas visitas de verificación que se realizan, se generan actas que tienen que ser dictaminadas técnicamente para ver si está infringiendo o no algún tipo de normatividad vigente. Y además, dentro de la Comisión de Operación Sanitaria llevamos el área de alertas sanitarias, que trabajamos con otras áreas de COFEPRIS, y el área de emergencias sanitarias. Ahí coadyuvamos junto con otras áreas de protección civil, Secretaría de Salud, en derrames, en desastres naturales. Tuvimos una participación muy grande ahora que fueron en 2017 lo que fueron los sismos, ¿no? La Comisión de Autorización Sanitaria está dentro de COFEPRIS como el ente que autoriza todos los productos antes de su comercialización. Entonces aquí autorizamos todos aquellos que tienen una posibilidad más alta de riesgo hacia la población, como son los medicamentos, los plaguicidas, los herbolarios, en fin, una gran cantidad de productos que pueden significar riesgo para la población. Aquí los autorizamos antes de que se comercialicen. Y también tenemos la farmacopea mexicana, que establece una serie de métodos analíticos, que se les habla, los métodos de análisis químico, de análisis físico-químico, que se aplican a estos productos para asegurar que cumplen, como ya dijimos, con su función y también no ofrezcan riesgos a la población. Una de las áreas que mayor actividad tiene es el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que se enfoca en detectar, identificar y evaluar posibles riesgos derivados del uso de los medicamentos en humanos. El trabajo aquí en el Centro Nacional de Farmacovigilancia es muy intenso, pero siempre tiene que ser un trabajo de consenso. Y nosotros nos reunimos con médicos, nos reunimos con enfermeras, con farmacéuticos, y con todos ellos discutimos estos temas de una forma colegiada. Y no solo con ellos, formamos parte de redes focales de farmacovigilancia con quienes discutimos estos temas, y más aún, estando alineados con las políticas de la Organización Mundial de la Salud, nuestra información forma parte de una gran base de datos de la Organización Mundial de la Salud, que se conoce como VigiBase, y en VigiBase nosotros consultamos también cómo es el comportamiento de un medicamento a nivel mundial, a nivel regional, y lo tenemos a nivel local. Y toda esa evidencia es la que llevamos al Comité Científico de COFEPRIS, y en ese comité científico se toman decisiones. La COFEPRIS tiene un área de atención al público que es el Centro Integral de Servicios. Este Centro Integral de Servicios brinda atención de ingreso de trámites a usuarios que desean ingresar alguna solicitud, como un permiso de importación, un registro, un aviso o alguna licencia. Nosotros damos además información telefónica a cualquier usuario que desee información relativa a los trámites, información de requisitos que requieren para el ingreso.
también se les da a los usuarios. COFEPRIS es la instancia responsable de regular y vigilar que se cumpla con la regulación. Quien dentro de la Secretaría de Salud lleva el liderazgo en materia de control de tabaco es la Oficina Nacional para Control del Tabaco, que está adscrita a CONADIC, en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Lo que yo hago es que trabajo junto con ellos. En el catálogo de facultades de la COFEPRIS, la herbolaria y la herencia de pueblos originarios también ocupa un lugar. Aquí en COFEPRIS hay un área de regulación sanitaria, la Comisión de Autorización Sanitaria, que le da registro sanitario a los remedios herbolarios. Ya lo hay, esto no es nuevo, ya existe. Pero hay muchos, por ejemplo, imagínate remedios herbolarios muy locales, muy focalizados, pues no vienen aquí, porque el interés de quien los hace no es comercializarlos, es seguirlos consumiendo localmente. Entonces, este propósito de recuperar la herbolaria mexicana y la misión no tiene el propósito de generar una industria. No estamos pensando en crear una industria para mercado nacional y para exportación. No, estamos buscando ver qué es lo que ya hay probado en México y acompañarlos, porque muchas veces ellos te piden capacitación, por ejemplo, para saber cómo envolver sus productos, etcétera, pero no es con fines comerciales. No queremos, de hecho, estamos reconociendo que es patrimonio de los pueblos indígenas y que tiene que ser en beneficio de los pueblos indígenas. La COFEPRIS es homóloga de muchas agencias reguladoras en el mundo, algunas muy bien identificadas por su simple nombre. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica tienen a una agencia reguladora que se llama la Food and Drug Administration, que fácilmente es identificada porque atiende todo lo que son alimentos y medicamentos. Además, nos movemos dentro de un marco legal, lo cual nos hace más fácil, menos compleja nuestra función. No nos salimos de ese marco legal, no nos salimos de la normatividad y la ejercemos. Porque una cosa es que el marco legal esté escrito y se ejerza, y otra cosa es que el marco legal esté escrito y sea letra muerta. La COFEPRIS ha sido vinculada principalmente con el rubro farmacéutico, un sector cuya relación con los gobiernos es fundamental para la salud pública, pero que no ha estado exenta de temas de corrupción. Hay que decirlo, en esta administración heredamos una COFEPRIS llena de corrupción. Y hay que decirlo con toda la valentía que nos caracteriza y para además saber que si el problema existe, identificarlo, porque si no lo identificamos nos volvemos parte del problema. No es solamente la industria farmacéutica. Una corrupción que se manifiesta de distintas maneras: romper la ley para agilizar o retrasar un trámite, o para beneficiar a cierta persona, un grupo o una empresa. Pues hay controles, ¿no?, sistematizados de cómo que trazan un trámite desde que entró de la ventanilla hasta que es autorizado al final en una firma. Tenemos una serie de candados de quien supervisa, de revisión y supervisión de lo que se está dictaminando, de lo que se está resolviendo de ese trámite, y esos niveles de supervisión son los que nos ayudan a verificar que todo vaya en orden, que si yo estoy opinando que va con un permiso porque cumple con las reglas, ¿no?, del marco normativo que tenemos. Un sistema te indica quién, a qué hora entró, qué le modificó, y esas limitaciones empiezan a hacer un marco en el que no permite que te muevas de un carril
honesto. Finalmente, un acto de corrupción en el tema que nosotros manejamos puede generar un riesgo a la población. No solamente es el recibir un dinero a cambio de algo, es también el impacto que puede tener si ese documento, si esa información, si ese registro, si ese permiso genera un riesgo posterior porque esté mal hecho, porque no se hizo como debería hacerse. La presente administración recibió una herencia de 29,000 trámites rezagados, gestiones detenidas a lo largo de 12 años que se sumaron a reportes de mal funcionamiento, denuncias de discrecionalidad y falta de transparencia. Cuando nosotros llegamos, sí había situaciones críticas en las cuales pues había prácticas poco leales y poco transparentes. Nosotros hacemos visitas a nivel internacional, sobre todo en plantas farmacéuticas, en los procesos de buenas prácticas, en la emisión de certificados de buenas prácticas de manufactura. Nosotros estamos obligados a hacer estas visitas para realmente en las casas matrices ver cómo se hacen los procesos. La experiencia que yo tengo es que al inicio de la gestión, a mi escritorio, mis colegas del Centro Nacional de Farmacovigilancia me hicieron llegar algunos expedientes de medicamentos clasificados como inseguros, ¿sí?, que habían sido ya dictaminados por el Subcomité Técnico de Farmacovigilancia de la COFEPRIS como medicamentos inseguros, y que a pesar de eso, esos medicamentos estaban en el mercado y sus expedientes durmiendo el sueño de los justos, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos en la actual administración, en el Centro Nacional de Farmacovigilancia, fue desempolvar esos expedientes, revisarlos, darles ese rigor científico, y es el caso de la nimesulida y es el caso de la veraliprida, que fueron retirados del mercado. Estos dos casos fueron emblemáticos, pues la actual administración llevaba solo unos meses. La veraliprida se utiliza para tratar síntomas asociados a la menopausia. Después de un análisis, la autoridad sanitaria señaló que su perfil de seguridad no era favorable debido a riesgos psiquiátricos. En 2019, la COFEPRIS determinó suspender su comercialización y uso. En el tema de la nimesulida, se detectó una relación entre su consumo y una serie de trastornos hepáticos graves. Estos casos revelan cómo operaban las administraciones pasadas de la COFEPRIS. Había un sinnúmero de casos en los que, a pesar de que los reportes de irregularidades, los medicamentos, productos o servicios seguían en el mercado, poniendo en riesgo la salud de la población. Las autoridades señalan que había arreglos en todos los niveles. Prácticas poco transparentes en las cuales pues era fácil tener alguna posibilidad de arreglos. Simplemente si un expediente yo lo guardo unas semanas, un par de meses, eso ya es un punto de corrupción, y a alguien le beneficiará que ese expediente no se procese inmediatamente. Con excepción de Estados Unidos y Canadá, los lineamientos de farmacovigilancia son coordinados por el Centro de Vigilancia de la OMS, ubicado en Uppsala, Suecia. La farmacovigilancia es un sistema integrado a nivel internacional, pertenece a la OMS, está su base en Suecia, en una localidad, en una ciudad que se llama Uppsala. Es una herramienta que se usa en el sistema que se llama Vigiflow y que usan todos los países que pertenecen a la farmacovigilancia mundial. Alguien tiene su propia farmacovigilancia y no pertenece a Uppsala, como Canadá, como Estados Unidos. Todos los demás países pertenecemos, pero México dejó de pertenecer. Toda la farmacovigilancia en México estaba encriptada dentro de un sistema privado, se llamaba NotiReporta. Así que
el comportamiento del medicamento una vez que salía a la venta, no había manera de controlarlo. Cuando llegamos, recuperamos y ya estamos otra vez de nuevo en Uppsala, que están en la industria de bebidas y alimentos que nosotros regulamos y que no hay un sistema equivalente a la farmacovigilancia para vigilar alimentos y bebidas que en el mundo transitan y que son nocivos para la salud. Estamos sumados a la lucha contra la corrupción. Es una de las políticas que más se han fortalecido en la presente administración. Estamos totalmente de acuerdo en seguir fortaleciendo mecanismos que nos lleven a tener el control de que estamos trabajando en un margen de transparencia, en un marco de legalidad, en un marco de combate frontal a la corrupción. Estamos hablando de visiones totalmente diferentes. Y hoy en día no estamos orientados a la tramitología, que todo trámite conlleva un riesgo de corrupción. Nosotros estamos orientados a la parte científica de la farmacovigilancia. Lo que hemos tratado de hacer es mejorar los procedimientos, sistematizar los procedimientos, llevar aplicaciones tecnológicas que nos evitan o nos favorecen el control y evitan el desorden. Mucho de lo que tenemos que hacer en corrupción o para reducir la posibilidad de actos de corrupción es establecer procedimientos normados, establecer mecanismos sistematizados, supervisión, información, manejar la información de una manera mucho más acotada en muchos casos. Y todos estos procesos de mejora organizacional, incluso que los perfiles correspondan al desempeño que deben de tener. Nosotros nos movimos de una política de la farmacovigilancia orientada a la atención de trámites de la industria a una farmacovigilancia orientada a la seguridad de los medicamentos, a la seguridad del paciente y en beneficio de las políticas de salud pública. ¿Sí? Nosotros hemos dejado de ser una oficina, una oficialidad de trámites de las farmacéuticas y realmente tenemos una actividad hoy en los 32 estados y en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud a favor de la seguridad del paciente, teniendo como marco de actuación la gestión de riesgos, ¿sí? Y como práctica diaria las buenas prácticas de fabricación. En 2019, se originó una polémica en torno a medicamentos contra el cáncer, acusaciones de desabasto desmentidos por parte de autoridades, denuncias de padres de familia e irregularidades en los laboratorios que producen o importan ese tipo de fármacos. En septiembre de ese año, el titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo, compareció ante la Comisión de Salud del Senado. Ahí reveló que se habían detectado algunos lotes del medicamento metotrexato que no habían superado las pruebas de esterilidad. El problema había salido a la luz pública meses antes, después de que el 9 de mayo de 2019 se llevó a cabo una visita de inspección a una planta de la farmacéutica Productos Infantiles S.A., mejor conocida como PISA. A PISA se le visitó por una denuncia pública de fallecidos, niños fallecidos o afectados en el Hospital del Niño Poblano. Allá se visitaron por primera vez a PISA. Después hubo otra denuncia contra PISA por enfermos afectados en Guadalajara, pacientes hospitalizados
afectados en Guadalajara por nutrientes parenterales que producía una filial de PISA, SAFE. Las ampolletas estaban contaminadas con la bacteria Bacillus simplex. Esta falla en los protocolos de sanidad cobró la vida de varios menores y llevó en 2019 al cierre de la planta de Pisa. Y en un momento dado, circunstancias hicieron que empecemos a visitar sus plantas a verificaciones. Y nos encontramos que esas verificaciones no las pasaban. No cumplían con las buenas prácticas de manufactura. Se encontraban en las visitas en esas verificaciones faltas graves, críticas, que hicieron suspender líneas de procesos bien conocidas ya en el ámbito nacional. Y se visitó SAFE, se encontraron malas prácticas y se cerraron la mayor parte de esas filiales también de PISA. Entonces nosotros le hemos dado seguimiento y a través de esta denuncia empezamos a ver que había ciertas circunstancias que la empresa no estaba cumpliendo y se han derivado una serie de acciones a raíz de esta acción que fue una denuncia en particular. Surgió entonces una ola de reclamos que aseguraban que las acciones emprendidas por Cofepris habían provocado desabasto del metotrexato. Fue hasta el 11 de septiembre de 2019 cuando la Dirección de Asuntos Regulatorios de Laboratorios PISA informó a Cofepris que habían iniciado la corrección de sus procesos. Tras detectar los problemas de esterilidad en la línea de producción de PISA, el gobierno federal buscó otras alternativas para garantizar el abasto de metotrexato. La opción fue el laboratorio francés Mylan, al que se adquirió un primer lote con más de 38,000 unidades. Con esta compra se rompió el monopolio que habían prevalecido cuando las adquisiciones se centralizaban en PISA. Mylan, considerado como uno de los 3 productores de medicamentos genéricos más grandes a nivel mundial, ofreció un precio ligeramente más bajo. Además, su cotización incluyó el embarque a México. Con esta operación se garantizó el abasto de este medicamento con apego a las más estrictas normas internacionales. Entonces surgió una nueva ofensiva por parte de sectores que denunciaban que el medicamento no contaba con registro nacional. La Cofepris aclaró que el fármaco tiene el registro de la Autoridad Sanitaria Europea, algo que no siempre sucedía. Las autoridades señalan que en México llegó a ser común la compra de medicamentos sin registros sanitarios. Ahorita con la licitación internacional para la adquisición de medicamentos, se critica mucho el que la Cofepris está permitiendo la entrada de medicamentos sin registro sanitario. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí en la Cofepris funcionó durante muchos años un área que era el Comité de Moléculas Nuevas, que evaluaba medicamentos que venían del extranjero que no tenían registro sanitario y tampoco tenían probada eficacia en sus países de origen, y aquí se les daba registro sanitario. Cuando un registro sanitario exige, entre otras cosas, calidad, eficacia, seguridad, identidad, pureza, esterilidad. Y le repito, los medicamentos que se evaluaban en ese comité de moléculas nuevas, que no eran realmente nuevas, también hay que aclararlo, venían y eran medicamentos que no tenían registro sanitario en su país de origen, y aquí se les otorgaba. Los medicamentos importados que no tienen registro en México, pero sí en sus países de origen, son analizados por el laboratorio de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, la CAYAC. Para estar seguros de su eficacia, de su seguridad y de su calidad. Lo hacemos con medicamentos, y lo hacemos con biológicos, y lo hacemos con vacunas. Todos los medicamentos no entran y se van directamente al uso de la población. Además de ser examinados en sus áreas de origen,
de ser aprobados en esos países por las agencias reguladoras, de ser medicamentos que usa la población del país de origen, nosotros analizamos esos medicamentos. Es la forma que COFEPRIS garantiza la calidad, seguridad y eficacia del medicamento consumido en nuestro país. En muchos países, sobre todo en países desarrollados, existen agencias reguladoras reconocidas por la propia Organización Mundial de la Salud. Todas estas agencias regulatorias de diversos países, en América tenemos, por ejemplo, a Canadá, a Estados Unidos, pero en Europa hay varios países, en Asia, en Sudamérica, tienen una agencia regulatoria que el modelo a nivel internacional es que deben tener un laboratorio. Este laboratorio, que en México es la CAYAC, es donde hacemos el análisis de los productos que consumen los mexicanos, de los productos que usan y consumen los mexicanos, que son los que le competen y corresponden en sus atribuciones a la COFEPRIS. Los convenios internacionales parten de la premisa de que estos medicamentos importados provienen de países que tienen el mismo nivel regulatorio de México y que además están precalificados por la OMS, que es la máxima autoridad sanitaria mundial. La COFEPRIS está reconocida como una agencia regulatoria nacional, así denominada por la OPS-OMS. Hemos sido evaluados en años anteriores y hoy hay una nueva herramienta, así le llaman, una herramienta que establece indicadores y metas que debemos de cumplir como autoridad sanitaria, y esas reglas y esos indicadores son aplicables a cualquier otra agencia en el mundo. Cuando esto sucede, hay elementos de acuerdos entre las agencias para reconocernos, para reconocer la forma en la que haces las cosas, la forma en que regulas o la forma en la que vigilas, la forma en la que estás aplicando la normativa. Y eso hace que haya equivalencias. Entonces, un registro que se dio quizás en Argentina puede ser reconocido por Colombia y al mismo tiempo un producto que se fabrica en México con un registro dado por la COFEPRIS es reconocido en Colombia para comercializarse allá. Las irregularidades habían permitido la adquisición de medicamentos importados de países que no reconocían las certificaciones que emitía nuestro país. Es decir, se compraban medicamentos que no tenían registro en México, pero que no había reciprocidad, pues los laboratorios mexicanos no podían exportar fármacos a esas naciones porque sus autoridades no reconocían las certificaciones emitidas por nuestro país. Chertorivsky firmó un convenio unilateral para poder traer medicamentos de patente, exclusivamente de patente, unilateral porque solamente reconocíamos la regulación de los países de donde importábamos el medicamento. Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Suiza. Eran convenios que se firmaban permitiendo a México traer medicamentos de allá, pero de ninguna manera nos reconocía nuestra autoridad regulatoria y podían llevar medicamentos de aquí para allá. Revertir esta relación de desventaja para la industria farmacéutica mexicana se convirtió en una prioridad. Todos los medicamentos que se comercializan en el país deben de contar con un registro sanitario. Este registro sanitario se hace una evaluación de toda la información técnica y científica que respaldan la calidad, la eficacia y la seguridad de esos medicamentos. Esa evaluación se hace aquí por técnicos especializados de distintas áreas, médicos y químicos básicamente, pero con perfiles técnicos muy especializados. Y se hace una evaluación de esa documentación y se les otorga un registro que en realidad es un permiso de comercialización. Actualmente hay acercamientos con las autoridades sanitarias de Brasil, Chile y Colombia, naciones con un nivel de confiabilidad similar a México. Cuba y México, con el máximo nivel calificado por la Organización Panamericana de la Salud, nivel 4. Y estamos en pláticas con ellos para firmar un convenio de reconocimiento bilateral
de agencias reguladoras. ¿De acuerdo? Eso le va a dar más fortaleza y credibilidad a las compras que hagamos de esos países. Pero no solamente de allá para acá, sino de aquí para allá. La diferencia de enfoques llegó al grado de que en 2008, en la administración de Felipe Calderón, se eliminó el requisito que establecía la ley para la importación de medicamentos. La ley obligaba a las firmas farmacéuticas a contar con una planta en México para poder traer algún medicamento al país. Con esta modificación legal, varias plantas salieron del país, cerraron puestos de trabajo y desde sus matrices en el extranjero mandaban productos a México. ¿Qué sucedió con eso? Disminuyó la competitividad. Disminuyó la competencia. Y la competencia entre quienes llevan una misma tarea o compiten en el mismo rubro favorece al consumidor, porque favorece la calidad y mejora los precios. Pero eliminaron el requisito de planta y disminuyeron la cantidad de oferta y favorecieron oligopolios y monopolios. Sigue siendo vigente el no tener la exigencia del requisito de planta. La buscaremos para aumentar la competencia. Además de importar sus fármacos, estas empresas buscaban insistentemente incluir sus productos en los cuadros básicos de salud, en un juego de intereses en el que la salud de la población no siempre era la prioridad. Hay un mejor medicamento o una mejor terapia para cada padecimiento. Y eso debe de ser vigilado estrictamente desde el punto de vista científico, ético y moral. Y aquí no existía. Hasta ahora en este gobierno se implantó. Grupos de médicos, grupos de científicos sin conflictos de intereses son los que recomiendan los tratamientos más actualizados sobre padecimientos específicos. Ya el cuadro básico ya no lo alimenta la industria. Cuando hablamos de industria tenemos que ser también respetuosos con ese grupo de plantas de la industria que se comportaron honestamente. No todos estaban actuando en base a privilegios e influyentismos. No todos. Vea sus honrosas excepciones. Las autoridades sanitarias aseguran que su misión es poner en el centro de las políticas de salud pública precisamente la salud de todos y cada uno de los mexicanos. Y podría ser en China, y podría ser en la India, independientemente que no hemos traído ni de China ni de India, y ya empiezan a vaticinar los adversarios de esta cuarta transformación, que los medicamentos en China y la India no tienen la calidad. Y nada más les recuerdo de dónde los traían en los sexenios pasados. La COFEPRIS señala que la corrupción también había extendido sus tentáculos a la figura de los terceros autorizados, un área poco conocida de manera pública, pero de gran importancia para la vigilancia y monitoreo sanitario. El tercero autorizado es una persona física o moral que luego de haber cumplido con los requisitos y capacitación establecida por las autoridades sanitarias, obtiene el permiso para analizar y evaluar medicamentos y dispositivos médicos antes de su salida al mercado. En este sentido tenemos terceros autorizados de 3 tipos, que son laboratorios de prueba, dentro de los cuales están 32 laboratorios estatales de salud pública y aproximadamente 70 que son privados
o de universidades. Son auxiliares, los reconocemos como parte de la autoridad, pero deben cumplir con altos estándares y no les pedimos nada que no estemos haciendo ya. Nosotros los capacitamos, nosotros hacemos supervisión, nosotros evaluamos su desempeño técnico y además la COFEPRIS los reconoce a estos laboratorios estatales como laboratorios terceros autorizados. Es una autorización que emite la COFEPRIS para decir tú puedes hacer vigilancia sanitaria mediante análisis de laboratorio de estos productos y entonces hoy tenemos esa gran fortaleza que le llamamos ampliación de cobertura. Estas figuras operan como laboratorios de prueba, unidades de intercambiabilidad y biocomparabilidad, así como unidades de verificación. También tenemos otro rubro de terceros autorizados que son los que hacen los estudios de bioequivalencia de los medicamentos. Para que un medicamento pueda tener un registro ante la COFEPRIS tiene que pasar por una serie de pruebas, tanto clínicas como analíticas, perfiles de disolución, que también están establecidas en las normas, principalmente en la norma 177 y en la farmacopea, y la COFEPRIS lo que hace es vigilar que ellos estén trabajando de acuerdo al marco normativo vigente. Y el tercer rubro de terceros autorizados que tenemos son, le llamamos unidades de verificación y son los que hacen la integración de un predictamen de medicamentos o de dispositivos médicos principalmente. En esta administración se ha fortalecido la vigilancia y la evaluación y supervisión de los terceros autorizados, ¿sí? Para que podamos tener realmente los terceros autorizados que requiere hoy el país y que además trabajen con altos estándares de calidad como trabajamos aquí. En el rubro de los alimentos, la COFEPRIS tiene un papel central. Se estima que alrededor del 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Cada una de las acciones de la COFEPRIS puede ser la diferencia entre agudizar o aliviar esta crisis sanitaria. No es solamente la obesidad. La obesidad es parte de ello, ¿no? La obesidad obedece a un exceso de consumo comparando a la cantidad que uno utiliza en su metabolismo diario. Estos padecimientos se asocian con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos, musculares y algunos tipos de cáncer. Un problema de salud pública que tiene a México en los primeros lugares a nivel mundial en este tipo de enfermedades. La norma 051 pertenece a COFEPRIS y Economía. Es bien sabido que los alimentos que consume la población, los alimentos y bebidas procesados, son un riesgo contra la salud. Son un riesgo contra la salud porque contienen excesos de grasas nocivas, grasas trans, grasas saturadas, excesos de carbohidratos, exceso de sal, exceso de calorías. Y eso ha producido una gran epidemia, que es la epidemia de síndrome metabólico, el llamado síndrome metabólico. El sobrepeso y obesidad suelen generar también problemas vasculares, cardíacos, hepáticos y renales. Y lleva a la insuficiencia renal, que irremediablemente lleva a la diálisis peritoneal, a la hemodiálisis y al trasplante renal. Y eso es una epidemia. No por algo el riñón es el órgano más solicitado para trasplante. Y todo eso obedece a que estamos consumiendo alimentos y bebidas que no tienen un etiquetado claro y fácil de interpretar, rápido de interpretar. Esta situación llevó al país a un debate sobre el etiquetado de alimentos. Se buscaron esquemas para que los consumidores puedan interpretar de una manera sencilla la carga calórica de los productos que consume. Otros países como Chile, como Perú, tienen un etiquetado mucho más claro. El que ahorita se aprobó es un etiquetado frontal, el más claro del mundo. La UNICEF, la OMS y la OPS en conjunto mandaron una carta al presidente de la República
felicitándolo por el etiquetado frontal, que es el más claro en el planeta. Este proceso de reflexión permitió aprobar en 2020 nuevos lineamientos que, entre otros puntos, prohíben la utilización de personajes, animaciones, dibujos, celebridades, deportistas o mascotas en los empaques de alimentos y dan cuenta claramente de sus características. Participaron para la elaboración de este etiquetado frontal la academia, la sociedad civil, salud, o sea, parte ejecutiva, salud, economía, comercio y la otra parte de la industria. Y se aprobó la 051, el nuevo etiquetado frontal, en el que con octágonos muy claros va a decir, este producto contiene exceso de sal, o exceso de calorías, o exceso de grasas. Simplemente. Hay otras dos pequeñas leyendas que dice, contiene cafeína, contiene edulcorantes, no se le dé a niños. Eso es todo. Estamos muy orgullosos de haber llevado un proceso limpio, transparente, democrático, abierto, con la participación de todos los actores involucrados, y se haya logrado lo que en una ocasión se intentó hace algunos años y no se logró. Pero ahora lo tenemos y somos aplaudidos por las organizaciones de salud más importantes del mundo. El surgimiento de la pandemia por COVID-19 puso a prueba no solo a México, sino a todo el planeta. Conforme avanzaba la enfermedad, primero en China y todo Asia, luego Europa, África y América, los sistemas de salud echaron mano de sus recursos para atender a los pacientes, adquirir equipamiento para el personal médico y ventiladores para quienes presentaban síntomas graves. A través de un puente aéreo con China, México adquirió decenas de toneladas de insumos y equipamiento, guantes, caretas, mascarillas, todo fue supervisado por la COFEPRIS. México, desde luego, no fue la excepción. México no fabrica ventiladores. Nos vimos en la necesidad, toda la humanidad, de empezar a innovar y empezaron a aparecer gran cantidad de fabricantes de estos dispositivos que no son sencillos de lograr. Eso es lo importante. No olvidemos que la COFEPRIS vigila tanto con medicamentos que son insumos para la salud, como con los dispositivos que son otro tipo de insumos para la salud. Vigilamos la eficacia, la seguridad y la calidad del producto. De acuerdo con las disposiciones para la adquisición y fabricación de ventiladores durante la emergencia de salud pública por coronavirus, estos dispositivos debían cumplir, entre otras características, con los parámetros necesarios para la ventilación controlada de pacientes que están profundamente sedados. Todas las partes que tengan contacto con la vía aérea del paciente deben ser desechables, o si las partes son reutilizables, deberán ser resistentes a los medios de esterilización. Además, deben tener capacidad para conectarse a la red eléctrica de 120 voltios y contar con batería de respaldo con una duración de al menos 20 minutos. Los tres requisitos más importantes al final de la producción de un ventilador están el pasar por pruebas en pulmón artificial. Luego, pasar por pruebas con pulmones normales y enfermos de porcinos. Si bien existen ventiladores con tecnología de punta, requieren ser manejados por personal altamente capacitado. Entonces no hay un mejor ventilador ni peor ventilador. Todo depende de la gravedad del paciente y de sus exigencias y de la capacidad del profesional que maneja el ventilador. Ese trío es algo que no se puede separar, que trabaja junto. Para el doctor José Alonso Novelo, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el éxito de esta institución pasa necesariamente por la oportunidad de sumar esfuerzos para garantizar la salud de todos los mexicanos. Que el mejor indicador que podría tener la COFEPRIS
es disminuir el gasto en salud, año tras año, porque evitemos que la gente se enferme, porque podamos identificar, controlar y proponer manejo de los riesgos sanitarios. No capitalicemos problemas de salud para beneficios personales de grupo o de sectores políticos. Eso no es moral.